Hola, buenas. En este vídeo vamos a explicar cómo instalarse o abrirse un canal en Library TV. Primero para hacerse una cuenta y luego para hacerse un canal. Y por último asociarlo a los vídeos actuales que tengamos en YouTube. Vamos a empezar a explicar un poquito la motivación de esto, el por qué. Uno de los motivos es posiblemente, bueno, poder tener varias plataformas de contenido de vídeo sin tener que estar aferrada a una misma sola. En este caso, Library TV, bueno, es una plataforma de vídeo tipo YouTube incipiente, con otro mecanismo, no el mismo que el de YouTube, y quizás tiene ese mayor atractivo por eso mismo, porque tiene una manera un poco diferente de funcionar que ahora explicaré. YouTube ahora actualmente está haciendo, aunque para la gente como nosotros que tenemos, mis vídeos son gratuitos y demás, no nos afectan nada. Incluso siguen sin poner de momento publicidad ni nada por el estilo. O sea, si le decimos que no queremos cobro alguno ni formar parte del partner este que tienen ellos, pues podemos eliminar la publicidad. Y la verdad que es una ventaja porque nuestros vídeos entran limpios. Pero bueno, si aún así tenéis ganas de pasar a otra plataforma y tener más opciones, pues esta es una buena opción. Library TV tiene varias cosas curiosas. Nos permite también, bueno, pues hacer algo parecido a la de YouTube, no tan elaborado, porque ya os digo que es una plataforma que, bueno, que no lleva mucho tiempo, pero nos permite, tiene asociado a su cuenta un sistema de criptomonedas que lo que nos permite es hacer transacciones internas, o sea, comprar y vender y donar y demás, sin tener que pasar a la moneda física, o sea, todo internamente y hacer compra de servicios y demás de la misma plataforma sin tener que, ya digo, sin tener que hacer transacciones monetarias. Eso va muy bien porque, por ejemplo, si nosotros tenemos buena fluencia de vídeos y demás y vamos siguiendo varias maneras de recompensa, porque tiene un sistema de recompensas también, pues vamos ganando, pues eso, criptomonedas de las suyas y con esto podemos comprar servicios. Servicios que YouTube tiene, por ejemplo, exclusivamente de pagos. Por ejemplo, publicitarnos. O sea, nosotros queremos que nuestro vídeo o nuestro canal se promocione y en YouTube tienes que pasar por caja. Aquí no, aquí tenemos la opción de lo que nos van donando o lo que vamos consiguiendo por las recompensas, pues ahorrar y poder comprar estos servicios, por ejemplo. A mí me parece, la verdad es que bastante interesante. Y aparte, bueno, no deja de ser una criptomoneda de curso, o sea, que significa de que hay, bueno, incluso ellos te promocionan una cartera y demás, e incluso te sugieren un tipo de gestor de estos de criptomonedas, y ahí ya sí que puedes hacer transacciones de cambiar dinero por criptos y demás, ¿vale? Pero bueno, esto ya supongo que es para seguidores canales que tengan muchos seguidores, no. Pero bueno, quitando todo esto, yo creo que el tema este de tener asociada un sistema de criptomonedas, pues va bien para esto que os he dicho. ¿Ok? Bueno, una vez dicho esto, vamos a ver cómo crear un canal. No es tan fácil como en YouTube. En YouTube le pones 4 cosas y ya te lo está dando todo. Aquí ya es un poquito más difícil. Ahora en la pantalla lo estáis viendo, bueno, estoy viendo mi canal de Flashjacks ahí en el canal Library TV, no tiene ni 24 horas, o sea, por eso tengo 4 seguidores y demás. Y bueno, para crearnos una cuenta no es difícil, ahora os explico. Antes de nada, otra de las cosas que tiene Library TV, el tema de la censura, está mucho menos censurado. O sea, bueno, supongo que como cuando empezó YouTube, que no tenía mucha censura. Tiene poca censura, se puede poner casi cualquier cosa mientras no sea lo típico, ¿vale? Se puede poner sin ningún mayor problema, o sea, no nos van a censurar, no nos van a decir que este vídeo no, ni cosas de ese estilo. Para mí es ventaja porque, por ejemplo, con el mundo de la electrónica aquí hay muchísima más cosa que en el otro lado. Bueno, no de cantidad, pero sí que de calidad he visto. O sea, he visto ciertos canales que podemos hacer un repaso para que veáis. Hay ciertos canales, ¿ves? Aquí tenemos varios, pues que tienen, a mí, un encanto especial. Mira, esto de electrónica, la verdad es que está bastante bien. Es de electrónica retro. Y la verdad que llegan a un nivel bastante elevado comparado con lo que yo he llegado a ver por YouTube. Aquí, bueno, por supuesto nos podemos, ya luego explicaré cómo funciona la plataforma, pero nos podemos poner todos los canales favoritos que queramos, por supuesto. Bueno, ¿cómo crearse una cuenta? Pues lo primero,
Vamos a Google, donde queráis, ponemos Library TV, ¿vale? Este de aquí. Y yo ahora porque tengo la cuenta abierta, ¿vale? Vamos a salir. Ya por defecto nos aparece esto. No hace falta estar dados de alta para buscar cosas, que eso también está bien, por si queremos tener una primera toma de contacto sin darnos de alta, pues bueno, pues no está mal. Podemos buscar lo que queramos, ¿vale? Es típico YouTube, ¿ok? Incluso aquí nos salen los tags y demás. Bueno, lo que viene siendo habitual una búsqueda de vídeos. Vamos ahora a coger... pues a crearnos una cuenta, sería sign up. No voy a hacer todo el proceso, ¿ok? Pero sí que voy a explicar qué os van a pedir, ¿vale? Lo primero que nos pide es un correo electrónico, un password para ese correo electrónico, o sea, un password nuestro. Le podemos aquí hay una manera para sincronizar los vídeos y que coja nuestro canal de YouTube y nos lo transfiera a este. O sea, lo que hace es llamar a esos vídeos, los graba, los convierte y los pasa uno a uno a nuestro canal. Lo podemos hacer ahora o más tarde. Voy a explicarlo. Si lo haces ahora, tienes la ventaja de que en el proceso de alta te va a decir lo del canal de YouTube. Te va a decir que quiere asociarse a ese canal, bueno, le va a decir qué canal de YouTube es y entonces te va a pedir claro, obviamente te va a pedir usuario y contraseña, eso está claro. O abriendo o teniendo abierta, por ejemplo, como yo estoy en el Chrome, teniendo abierta la cuenta, que yo tengo aquí abierta la cuenta, te pedirá simplemente permiso para acceder, ¿ok? Si no le dais, que es lo que me pasó a mí, hay otro proceso que explicaré también. Entonces, ponéis usuario, ponéis contraseña, le hacéis sign up, o sea, le decís que he dado de alta, y entonces él te va a decir que te va a enviar un correo, como siempre, ¿vale?, para verificar de que es correcto lo que has hecho y que quiere una verificación de que eres tú, vamos, que me refiero que tu correo es válido. Una vez hecho eso, lo siguiente que te va a pedir, porque te pide varios tipos de verificación, quiere una doble verificación. Entonces, la siguiente verificación es un número de teléfono. Hay varias opciones: número de teléfono, tarjeta de crédito, obviamente que yo no voy a dar. O sea, pues yo lo que di fue el número de teléfono. Y si no, te puedes apuntar al canal de Discord que tienen, que también te dice cómo hacerlo. Bueno, hay un enlace directo ahí en esas opciones. Y pedirle a un administrador que te verifique la cuenta. Este paso es muy lento y a mí me rechazaron varias veces. O sea que lo intenté por este paso, pero nada. Yo creo que, vamos, si tienes mucha suerte, por ahí podrás entrar. Pero vamos, lo suyo es el número de teléfono. Entiéndolo mucho, es un inconveniente, pero bueno, aquí en España, pues bueno, tampoco pasa nada porque no hay coste adicional. Simplemente te envían un número, le pones ese número y ya está. La cuenta no se verifica al instante, puede tardar de minutos hasta un día, o sea, o varios días, ¿ok? A mí me tardó una hora o una cosa así, o sea, tú le dices esto y una vez que te la valida y entonces ya tú puedes entrar y puedes hacer ya pues la configuración de decirle que lo quieres en español, bueno, la configuración básica que ahora la enseñaremos, ¿ok? Una vez que tengamos una cuenta habilitada, vamos a darnos de alta primero, o sea, voy a entrar otra vez en mi cuenta, como si ya tuviéramos la cuenta habilitada, o sea, todo lo que he explicado, pues vamos a darnos de alta, ¿vale? Ya hemos entrado. Podemos entrar de varias maneras: por página web, por aplicación. La aplicación también nos la podemos instalar, esto que hay aquí abajo, ok, aquí tenéis la aplicación. La aplicación obviamente es más rápida y es más orientada a lo que es, a la propia aplicación, y aparte tenemos aquí el tema de recompensas y demás. Así que yo recomiendo que os instaléis la aplicación. Y en el móvil también tiene aplicación, tanto en Android como en Apple, ¿vale? También es una aplicación dedicada y obviamente pues irá todo mucho mejor y sin problemas con el tema de tipo de letras, ni que la ordenación de los vídeos en la página, en la pantalla y demás. Entonces aquí en configuración, pues bueno, aquí tienes el idioma y aparte se te guarda ya el idioma, la contraseña, bueno, si quieres sincronizar, mostrar contenido para adulto, ocultar repost, bueno, permite varias cosas que, bueno, puedes gestionar la caché, la configuración avanzada. Ok, y aquí te sale lo de las monedas que ahora explicaré. Vamos a la página web, que es lo primero que haréis vosotros, entrar por la página web, y aquí, bueno, pues en settings
lo que hemos dicho. ¿Ves? No cambia nada. O sea, veis que la apariencia es casi igual. ¿Ok? ¿Qué más? Lo siguiente que tenemos que hacer es, os explico lo de los rewards. Aquí tenemos lo que podemos reclamar. O sea, empezamos con 0. O sea, el tema de la criptomoneda, empezamos con 0 y aquí si vas cumpliendo estas cosas, que algunas son sencillas, una es una cuenta, pues le das, porque has creado una cuenta y te dan un no sé qué. O sea, yo empecé con 0 y bueno, aquí pone 486 porque se va actualizando cada X horas, pero ya tengo 7 o algo así. En la de aquí ya se ve, ¿eh? Tengo 7,26 en la de la aplicación. Y es simplemente ir haciendo caso a lo que pone aquí. Y dice, si pones seguir a un canal, pues te dan también. Si no sé qué, pues te dan. Si te asocias a lo de YouTube y te traen los vídeos, por cada vídeo te dan también, bueno, dinero, criptomoneda de esta, ¿ok? O sea que poco a poco tú vas recibiendo, ¿ok? Que no significa que desde el primer momento tienes que aportar algo, no hay que aportar nada, ¿vale? Lo primero que haría yo, pues yo creé un canal, pero como vamos a hacer lo de YouTube, no vamos a crear ningún canal, porque si tenemos un canal en YouTube, lo que va a hacer es heredar todas esas propiedades y ya no va a dar toda la faena hecha, ¿ok? Para eso, vemos que aquí no hay nada de YouTube. Me costó bastante, por eso estoy haciendo este vídeo, porque me costó bastante asociarlo una vez que había hecho el canal sin darle a lo de sincronizar YouTube desde el inicio, o sea, porque yo no lo hice. Me costó bastante, ¿por qué? Muy sencillo, porque la Library TV tiene su página, pero el sistema que hace anidar los vídeos de YouTube no lo hace a través de aquí, lo hace a través de otro portal. Y el portal se llama Odisee. Si ponemos odisee.com y metemos el mismo usuario, la misma contraseña, volvemos a tener lo mismo. Pero con la ventaja de que cuando le ponemos subir vídeo, mira, vamos a mirar en el otro, cuando le damos lo de subir vídeo, aquí solo está subir un vídeo y crear un canal. Lo que he dicho, yo no creé un canal porque ya digo que hay otra manera de hacerlo, que es importando el canal de YouTube. Entonces, aquí no aparece, pero si vamos aquí a Odisee, está la magia. ¿Veis? Sincronizar YouTube Channel. Entonces, si le damos, yo ya lo tengo hecho, ¿ves? El proceso está completado, pero aquí te vuelve a preguntar que esto es lo que me costó, porque tenía que entrar a través de esta plataforma, el canal de YouTube, y lo único que hace es darte alta aquí el canal. Te dice, ¿ves? Add another channel. Bueno, aquí es para añadir otro canal, porque puedes añadir varios si tienes varios canales de YouTube, puedes añadir tantos quieras, no hay ningún problema. Entonces, cuando le das a añadir, pues él te va a preguntar cómo se llama el canal de YouTube. O sea, en mi caso el arroba flashjacks, y hereda lo mismo. O sea, si está disponible ese nombre en Library, pues te lo asigna. Entonces le dices eso, yo lo asocié a través de que ya tenía el Chrome abierto con la cuenta de Google, y con la cuenta de Google, como es la de YouTube, pues él lo asocia, te hace 4 preguntas diciendo de que si quiere asociarse, todo eso, ¿vale? Le dices que sí, y se asocia. Entonces él empieza a transferir ya, bueno, se lanza, tú le dices que quieres importarlo todo, y él automáticamente ya empieza a lanzar todos los vídeos, y va muy bien porque te los convierte, porque ahora explicaré una cosa que tiene mala de la Library TV, que os explicaré. Te empieza a convertir los vídeos al formato adecuado y a la velocidad adecuada, o sea, de la propia plataforma de Library. Te dice que puede tardar desde 1 hora hasta 1 semana. A mí, yo importé 59 vídeos en 7 horas o una cosa así, o 6 horas. Tardó poco, no tardó mucho. Ten en cuenta que me importa todo. Y entonces, una vez que lo tenemos, o sea, te empieza a importar, ¿vale? Lo primero que importa es el canal. Y importando el canal, tú ya puedes tocar cosillas, ¿vale? Una vez que ha hecho toda la transferencia completa, le dices, quiero hacer lo mío. Hay un sitio que dice como que quiero hacer lo mío, que la billetera, lo que es el dinero, no lo asocia. Entonces tú le dices que lo quieres hacer tuyo, y entonces a partir de ahí ya hace la asociación. Todos estos procesos no son inmediatos. Sé que detrás hay una validación, no sé si es humana o qué, pero tarda un tiempo. O sea que no os apuréis por si le dais y la asociación no se hace inmediata, no te preocupes. Lo dejas una tarde y después ya veis que la asociación se hace. Y una vez que se hace la asociación, pues te aparecerá aquí como tu canal. Y ya todo esto te lo importa. O sea, no tienes que tocar mucho. Tú ya luego le puedes dar aquí, que es editar. Por ejemplo, ves, editar, y ves, incluso cuando editas, al editar y editas cosas, cuando le dices submit, o sea, de ok, él se va a tomar su tiempo, ¿vale? Y te lo dice, esperando no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, ni caso, ¿vale? Simplemente
lo dejáis y él ya hará. Y bueno, y aquí en editar puedes cambiar el icono, puedes cambiar todas las imágenes, lo puedes cambiar todo, pero ya partes de una base que ya está hecho. A mí me salió la versión, claro, me cogió la parte inglés. Yo lo he metido en español. Ok, y bueno, y aquí pues bueno, lo de la criptomoneda, si le metes más, pues él te va, cuanto más dinero le meta, pues más posibilidades tienes de que le salga como publicidad a una persona que lo está buscando. Aquí los tags, que los tienes que poner. O sea, solo te deja poner 5. Yo le puse estos, pero bueno, le puedes poner lo que sea, incluso lo puedes cambiar. ¿Ok? Y después en otros, pues bueno, mi página web, el correo electrónico de información, esto es visual, ¿vale? Entonces le dije que el primer lenguaje del canal es español y el segundo lenguaje es el inglés. Y ya está, también podemos borrar el canal si no nos ha gustado, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pues con eso ya tendríamos todo esto hecho, así, automático. O sea, no hay que hacer nada más. O sea, una vez esto, ya tenemos todo esto hecho. Ya luego hay que perseguir el tema monetario y poco más. Y después, pues bueno, pues vamos aquí, podemos seguir a personas, o sea, a canales. Tú puedes buscar lo que sea aquí y, por ejemplo, este de aquí. Y si nos gusta este vídeo, podemos ir a la página de la persona. Espérate. A su canal, ¿ves? Le das a su canal y le puedes decir, pues, seguir. ¿Ves? Que yo lo estoy siguiendo ya. ¿Ok? Incluso se puede compartir el enlace y demás. Después, una cosa que hay para ganar más monedas, vamos a ir a los rewards para que veáis. Y esto de invites te dan un enlace, esto va bien, o sea, porque cada persona que entre a través de este enlace a ti te dan dinero. Entonces, si vamos a invites, el mío es este, ¿vale? Tú te copias, aquí le dices copiar, tú te copias esto y se lo envías lo pones en el Facebook o demás, o lo puedes hacer incluso hasta por correo electrónico, pero claro, a mí esto me tira más a spam y no me hace mucha gracia. Pero si lo hacemos por aquí, lo copiamos y lo ponéis en un canal de Facebook y demás, y todo el mundo que entre a través de aquí, pues a ti te viene pues como recompensa, ¿ok? Aunque a mí ya me está diciendo que no, a mí me han venido así 3 personas y me dice que no puedo repetirla, pero bueno, es otra manera más de esto. En lugar de dar el nombre del canal, porque tú puedes coger y decir, pues vamos al canal FlashJax. Tú lo puedes compartir directamente. Lo puedes meter por Twitter, por Facebook. Aquí ya te da un enlace. Hay un enlace mucho más rápido, que es en el library, poner el @flashjax.com. O sea, esto, ¿ves? Esto que veis aquí. Esto de aquí. Esto va directamente al canal de FlashJax. ¿Qué tenemos más aquí? Vamos a hacer un repaso breve de lo que es la plataforma. Bueno, lo del Odyssey lo habéis visto, ¿no? O sea, sirve para esto y aparte sirve para muchas más otras cosas, pero bueno, podéis vosotros investigar, pero bueno, no deja de ser algo parecido a lo que tenemos, un poquito más, bueno, algunas opciones más y demás, pero bueno, a mí me gusta ir directamente de la plataforma Library porque ahí viene exactamente lo que queremos de la plataforma de vídeos. Los rewards ya lo hemos visto, aquí tenemos el Creator Analyzer, esto lo que hace, bueno, pues, en plan muy sencillo, el número de visitas que tiene, el número de seguidores, bueno, te hace un resumen estadístico. Los canales ya lo hemos visto, pues bueno, pues los canales que hay, el canal que tenemos. ¿Qué más tenemos por aquí? Para subir vídeos, os explico. Podéis subirlo directamente a la plataforma, pero lo suyo, ¿ves? Si le damos aquí upload, ¿ves? Le dices, bueno, pues mira, este es tu canal, el canal FlashJax, pues le pones un nombre, le dices el título, porque claro, le podemos poner un nombre, o sea, aquí tenemos la ventaja de que, ¿ves? Lo que os he dicho antes, ¿ves? librarytv@flashjax, con esto entraríamos directamente al canal, a cualquiera, que eso es lo que sería, lo copiaríamos y lo pegaríamos donde quisiéramos para que la gente pudiera entrar. Y a los vídeos lo podemos incluso personalizar la dirección, no como en YouTube, que nos dan un número largo muy raro. Aquí le podemos poner lo que queramos, mientras no esté ocupado, claro. Pero no va a estar ocupado porque, como se refiere al canal FlashJax, podemos poner el nombre que queramos. Como si queremos poner la letra A. Eso está bien porque así tenemos lo que es el enlace personalizado para nosotros. Después el título, del vídeo y el archivo. El archivo, aquí a donde vengo yo ahora, que por eso he dicho que lo hagáis bien importando YouTube, porque tiene un problemita. Supongo que es porque acaban de empezar, pero su ancho de banda no es muy grande. Entonces está muy limitado. Te lo está diciendo aquí. Para contenido de vídeo, usar MP4 en formato y el bitrate que esté por debajo de 5 megas por segundo. Y una resolución de 720. Y encima está restringido a 4 GB el tope. O sea, que para que veáis, que
que tiene restricciones. A ver, si se respeta, la calidad del vídeo no es mala, pero lo que pasa es que claro, se queda en 720 y con una calidad media. No es como YouTube que te permite en 4K, pero bueno. Y lo tienes que respetar. Y después, lo que no he dicho de antes, la importación de YouTube, hay que tener cuidado con los vídeos largos. No, el tope que tienen ellos son 2 horas, ¿ok? Entonces, todos los vídeos que superen las 2 horas no los importa. Bueno, lo he visto, que me ha habido un par o tres de vídeos que son de más de 2 horas y no me los he importado. Pero bueno. Después, el mínimo de seguidores, creo que para que te lo pueda importar todos los vídeos al 100%, creo que están en 300 seguidores. No aquí, sino en YouTube. Tienes que tener como mínimo 300 seguidores. Pero bueno, vosotros lo miráis y si os deja importarlo, pues bien. Bueno, sigamos. Rellenamos esto, le ponemos la miniatura y los tags, que también lo podemos poner, que también nos permita 5 tags. Esto, lo del depósito, es lo que os he dicho antes, si queréis promocionarlo. Lo mínimo se pone 001, pero tú puedes poner lo que tú quieras. Y aquí hay 2 formas que hicimos, que el vídeo es libre, o sea, yo los voy a poner todos libres, gratis. Y después, que no significa que no te puedan donar, te pueden donar si quieren. Pero por defecto va a salir gratis. O sea, todo el mundo va a poder ver el vídeo. Si no, le pones un precio y le dices el precio que quieres, 1, 2 o 5 de cosas de estas. Bueno, ya te hice un precio. Y el lenguaje, yo lo pongo en español. Y la licencia, si tú crees que tu vídeo pues está amparada alguna de las licencias que hay. Están todas las típicas, la Creative Commons, bueno, hay un montón. La puedes poner una de ellas si quieres, pero bueno, lo mío como es libre, pues no le pongo ninguna. Y Upload, y se cargaría. Esto sí lo hacemos a través del library, pero yo os recomiendo otra cosa. Si habéis hecho la sincronización de YouTube, eso ya queda enlazado, y como queda enlazado, lo más fácil es volcarlo a YouTube. Se os cargará en el canal de YouTube, que ya va bien, porque así tenéis actualizados los dos a la vez, y vía sincronización, él automáticamente, sin decirle absolutamente nada, te lo va a importar aquí. ¿Ok? Eso es bastante positivo porque tienes 2 plataformas, pero no estás gastando el doble de tiempo en mantenerlas. Por lo tanto, para mí es positivo, porque estar en 2 plataformas a precio de una, pues mejor que mejor. Y eso es lo que hace, tú lo vuelcas a YouTube, siempre y cuando respetes todo lo que he dicho, las condiciones de antes, de que no supere las 2 horas y demás. Y él automáticamente, no lo va a hacer en el minuto 1, pero sí que lo va a programar, y al cabo de unas horas, pues él automáticamente te lo va a traer aquí. Y te va a coger toda la información correcta y te lo va a poner todo bien ordenadito como me ha hecho a mí. ¿Ok? O sea que bueno, que es bastante positivo. O sea que si tú vas a tu canal yo por ejemplo el canal de Flash Jack que tengo en YouTube, pues me lo traería aquí directamente, me lo metería aquí. Después esto se puede cambiar. En YouTube tengo solamente pone Flash Jacks, me parece que pone, y aquí lo he renombrado, pero he renombrado lo que es el título, no el canal. El canal sí que se sigue llamando así. ¿Ok? Podemos ver un vídeo, que vemos que no va lento, va bien. ¿Ok? No se ve mal. Se ve bien. Aquí, porque habéis visto un parón. Bueno, ¿ves? Hay parones aquí. Para no haber parones, os recomiendo lo siguiente. Mira. Esto lo dejamos aquí en Home para que no esté cargando ningún vídeo. Si vamos a la propia aplicación, la aplicación tiene buffer, ¿vale? O sea, la página web no tiene mucho buffer, pero la aplicación sí que tiene buffer. Entonces, si le damos a cualquiera, si volvemos a darle a este, incluso le podemos decir que nos descargue el vídeo completo. ¿Ves? Pero aquí va perfecto. ¿Ok? Pues nada. ¿Ves? Iba rápido y vamos. Pues nada, pues creo que eso es todo y nada, espero que os haya sido ameno o al menos interesante y bueno, aquí tenéis una opción más, el Library TV a ver qué nos ofrece en un futuro, pero vamos, parece prometedor. Así que yo ya os dejo y nada, que lo disfrutéis y nada, suscribiros en ambos canales ahora. Venga, hasta luego.